La Red Iberoamericana de Investigación en Derecho y Disciplinas Sociales le da la cordial bienvenida a la conferencia Fuentes Disciplinares del Derecho, impartida por el doctor Yair Alexander Gutiérrez Osa. Es docente investigador de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Montería. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestro ponente. Primero, pues de nuevo agradecerles y recordarles la temática sobre las fuentes disciplinares del derecho. Normalmente se ha considerado que el derecho tiene muchas fuentes, muchos autores hablan de las distintas fuentes que tiene el derecho, pero independiente a la forma, polo o autor como se ve, las fuentes del derecho por lo general están trazadas por las fuentes formales, los criterios auxiliares, las fuentes disciplinares y las fuentes materiales. ¿De dónde salió esta inquietud? Primero, por el interés precisamente de mostrar que el derecho no es una ciencia acabada, que no es nuevo decirlo. Reitero, autores como Francesco Carneluti en el libro Metodología de la Investigación Jurídica o del Derecho hablaba de que el derecho tenía dos posibilidades, o el área pragmática u operativa u operacional o operador jurídico, o el área investigativa, formal. Al final, en su texto, que es un texto corto pero de mucho ejemplo, él simplemente platica de que el abogado tiene que estar en las dos, pragmático, operador jurídico, pero también investigador. Y él ahí, Carneluti, comenzaba un poco hablando de lo preocupante que era que los abogados no fueran investigadores. Él decía, a la larga, si no entendemos que la formación jurídica debe estar al lado de esos dos elementos, van a ser otras carreras los que nos van a explicar. ¿De acuerdo? Entonces quiero primero ordenar un poco las ideas para entender qué es lo que vamos a trabajar. Primero, reconocer el origen de las fuentes disciplinares, que no es un tema nuevo, pero muy poco trabajado desde la formación y que muchos consideran que es nuevo. Miraremos que no es nuevo. El hecho de que un tema no se aplique o se escuche por primera vez no implica que sea nuevo. ¿De acuerdo? Dos, la importancia de ese escenario de las fuentes disciplinares del derecho, porque es su trascendencia, que tienen que ver con las otras fuentes del derecho, tanto las formales, los criterios auxiliares, como las fuentes materiales o reales. Y finalmente la practicidad, la aplicación y ya los elementos laborales, profesionales, de empleabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, inicio con el primer punto que hace consideración al origen de la temática, de las razones que la abrigan y demás. Recuerdo entonces, o reitero, que las fuentes disciplinares lo que hacen es recoger ese debate del alcance que se tenía o no con la formación jurídica en cuanto a su papel en la sociología o en los campos disciplinares, y eso ameritaba explicar o no si el derecho era una ciencia o no. Todo este debate de lo disciplinar viene recogido desde esas apuestas de Bobbio, de Ferrajoli, de Smith, de bueno, Dworkin, etcétera, preguntándose si el derecho era una ciencia o no. Quiero recordarles que desde la visión de la sociología, o en este caso la sociología positivista de Durkheim, del mismo Bieber, entre otros, se consideraba que todas las ciencias, sin excepción, o todas las áreas, mejor, sin excepción, eran ciencias. Y reposta el mismo Durkheim que el derecho era una que era considerada ciencia y que lo único que le faltaba, como el resto de las ciencias, era simplemente abrigar elementos formales, entendiendo lo formal como lo analítico, lo estadístico, lo matemático, pero que en últimas todas terminaban siendo ciencias. Es decir, que el positivismo, de alguna manera estando ahí, lo que reclamaba es que independiente del lugar donde éstas se encontraran, sociales, básicas, exactas o humanas, todas eran ciencias, porque explicaban fenómenos humanos, ¿de acuerdo? Entonces, hay que entender, y esto va con la formación que tiene la doctora Daniela, también entre otras personas formadas también en ciencias jurídicas o en estudios políticos y jurídicos, que el derecho no solamente puede ser estudiado, sino que el derecho puede estudiar otras áreas.
suena algo muy raro. ¿Cómo así que el derecho puede estudiar otras áreas y si de por sí lo hacemos? Y a nosotros también nos estudia. Claro, es que para hablar de ciencias en plural es una conversación de saberes. De ahí lo integración, de ahí lo trans, construcción propia o colectiva, ¿de acuerdo? Y la transformación que se le pide a las ciencias, el impacto por lo demás. Entonces, cuando se dijo que el derecho o la formación jurídica en derecho, y quiero aclarar ese punto porque a veces se trastoca el concepto de formación jurídica en derecho, quiero señalar que la formación jurídica en derecho es que también hay formación jurídica en economía, en sociología, formación jurídica en políticas. Es decir, el derecho está ahí, pero también como estudia puede ser estudiado. Ese es el concepto de ciencia, que tenga la capacidad de ser abierta, de hacer feedback, retroalimentación, y no simplemente decir, este es el camino, esta es la orientación y esta es la ruta que hay que hacer y no hay más. Lo rico, lo enriquecedor de este debate es que esto no nació por fuera del derecho, esto nació en el marco del derecho. Es decir, cuando uno habla de las discusiones positivistas entre Jelinek, Kelsen, Hart, Dworkin, Bobbio, Tarufo, etcétera, son las mismas discusiones. Es decir, bueno, a nosotros nos estudian, pero también ¿quién nos estudia? El problema es que el derecho hizo carrera de que era el área que explicaba el hacer para todos o el cómo hacer. Pero los que estaban por fuera de la ley, por fuera del estudio de lo jurídico en derecho, no entendían, no les era claro o tenían la dificultad de comprender a ciencia cierta de qué se trataba. En algunos casos, y abro paréntesis, se habló precisamente de que lo que fuera de los particulares, llámese derecho civil, era considerado un derecho incluso no jurídico, porque era entre las partes, era lo que llamaban el derecho privado. Lo que es del derecho privado es del derecho privado, y el derecho como tal no se metería. Esos fueron uno de los elementos, sí, más que principios, de los elementos que hizo posible que el derecho no tratara de explicar más allá cuál era la conducta entre los individuos. Y eso todavía de alguna manera está permeado, aunque ha venido cambiando. Entonces, cuando a una ciencia como el derecho le dicen, no solamente lo que tú digas o lo que tú orientes o dictamines bajo principios, normas, leyes y demás, sino que también vas a ser estudiada para poderte comprender, ahí es donde se bifurca, perdón, o se amplía esa relación bimodal científica del derecho. Es decir, algo que, reitero, nació entre la misma discusión jurídica. Hay un tema muy interesante, vuelve a la discusión de la escuela, las escuelas, en este caso la de Harvard, donde se hablaba de la preocupación que tenía el médico Oliver Wendell Holmes, porque Oliver era médico, pero médico en las escuelas de derecho, en la escuela de derecho de Harvard, y el decano Christopher Columbus Langill de la Facultad de Derecho. Ambos llegaban a esa preocupación de que no bastaba con solo dictar derecho, y les preocupaba tanto que decían que si no colocaban casos o estudios de caso, pues iban a formar abogados solo de letras. Y esa fue una preocupación que dio origen a los estudios de caso en la escuela de Harvard en derecho, pero reitero, bajo una preocupación de Oliver Wendell Holmes y Christopher Columbus Langill, decano. Inclusive, pues, hay anécdotas, hay escritos alrededor de lo que ellos conjuraron en lo que podía ser estudio de casos para el derecho, como una forma de aprendizaje. Entonces, vamos organizando elementos. ¿El derecho es ciencia? Sí, porque se explica a sí mismo. ¿El derecho hace parte del grupo de ciencias? Sí, porque las demás ciencias quieren entender, aplicar y utilizar el derecho. Y dentro de lo pragmático, llámese lo epistemológico si se quiere, la construcción de conocimiento y la aplicación de este, también. Es decir, que si uno fuera a hacer un debate de tabula rasa en cuanto si el derecho, inclusive por encima de la discusión filosófica, humanística, pero no solamente la filosófica humanística, es que hay la filosófica mayéutica, hay la de filosófica, llamémosla así, heurística, hermenéutica. Entonces, lo que ha hecho el derecho es llenarse de elementos para poderse explicar, y eso solo lo hacen las ciencias. Entonces, ese debate a estas alturas del partido,
que si el derecho es una ciencia, yo creo que eso ya está sobreseído. Es una ciencia que se explica a sí misma, primer punto para hacer ciencia, que es capaz de solventarse a sí misma. Dos, que es explicada por otras ciencias las quiere trabajar. Tres, su capacidad de construcción de conocimiento entre esa interacción. Entonces cumple los criterios filosóficos, científicos y de capacidad de estudios. Esa es la gran valía del derecho. Entonces, yo creo que en ese punto se abre el debate de que no solamente entonces podemos explicar el derecho desde las fuentes formales, entendidas pues pirámide kelseniana, visión positivista o llamémoslo de alguna manera y concreta, las áreas de formación jurídica. Cuando hablamos de las áreas de formación jurídica, civil, procesal, constitucional, penal, administrativo, etcétera, estamos hablando es que todos los abogados en el mundo ven esas áreas de formación. O sea, ahí no hay ninguna excepción, o por lo menos en los sistemas occidentales. Common law, continental, mixto, comparado, ya se ven ese grupo de áreas. Ahora, el tema ahí es que no podemos considerar que las áreas de formación son las áreas de profesionalización, es decir, los abogados tienen como base esas 7 u 8 áreas de formación y eso es indiscutible. ¿A qué voy con eso? Que todos los abogados, independiente a su afinidad constitucional, civilistas, procesalistas, penalistas, administrativistas, etcétera, todos en sí deben entender qué es lo que pasa con las otras áreas. Eso es claro, penal y demás. Entonces, ahí cumplimos el rigor de lo que implica una formación científica. Dentro del concepto, en este caso ya de las fuentes, para irme metiendo en el tema. Entonces, cuando hablamos de los criterios auxiliares como segunda fuente, estamos hablando es las formas como se ve el derecho. De pronto me meto un poco allá a ese debate sociológico también que señalaba Holmes y el amigo Christopher Columbus, si algo tenía que saber el derecho de la sociología. Claro, es que Beaver, Dworkin, entre otros, hablaban de la importancia, Comte, Augusto Comte, era el más interesado en que el derecho acogiera elementos de la sociología. Es decir, para poder aplicar el derecho, yo tengo que entender lo social. ¿Listo? Entonces, ahí lo que quiero señalar es que le dijimos al derecho que hay que entender cómo actúan los seres en sociedad. Entonces, aparece como una de las fuentes primigenias la sociología jurídica. ¿De acuerdo? Entender ese componente de esa relación. Pero no me quiero perder de los criterios. Entonces, aparece la costumbre dentro de ese marco de lo social, aparece la doctrina, aparece el dogma, aparece la historia, ¿de acuerdo? Y obviamente la jurisprudencia. Entonces, si bien no son nuevos, reitero que ese es el gran error que hemos cometido, que consideramos que son temas nuevos, recordemos que hablábamos ya de jus mercatorum, las prácticas privadas en lo mercantil, en lo económico, jurisprudencialmente hablando, los intercambios comerciales, las cartas crédito, etcétera. También hablamos de digámoslo así, las axiomas o los axiomas entre las poblaciones, grupos de familia, composición social. Cuando hablamos de la historia, de alguna manera rayamos con lo consuetudinario desde el common law, o qué dice la historia, o qué dicen los antecedentes. El dogma, pues, el dogma tiene una particularidad que es aquello que se vuelve ley desde el entorno. De pronto una visión un poco kantiana, adelantándome un poquitico o estando con Kant, ¿de acuerdo? Y de ahí, pues detrás de ella la doctrina, que se crea como derecho, aunque uno podría hablar ahí del papel del derecho civil francés de alguna manera. Entonces, como aquí quiero señalar y vuelvo a colocar paréntesis de transversalizar esos estudios, es decir, que todos se complementan, ¿de acuerdo? Y eso entró el primer punto de lo científico. Entramos a las fuentes disciplinares. Toc, toc, puerta. Cuando
ya en esencia se le dice al derecho que debe trabajar con la economía, con la educación, con la sociología, las políticas, la biología, la etnografía, la antropología, eh, la sociología, la psicología, las políticas públicas, la rule of law, los neuroderechos, en fin, se le abre el contexto disciplinar al derecho. Entonces, reitero, señalar que todavía estoy en el primer punto. El primer punto sí reclama, identifica y establece que el derecho es una ciencia de ciencias. Es decir, se explica a sí misma, pero también es explicada por otras ciencias. Dialoga con otras ciencias y trabaja con otras ciencias. ¿De acuerdo? Entonces, en la disciplinariedad o la interdisciplinariedad se vivifica más ese cuento. Pero reitero, particularmente cuando hablamos de esas áreas disciplinares, lo que llamamos fuentes disciplinares, reitero, economía, ciencias políticas, biología, geografía, etcétera, jurimetría, que ahora la voy a trabajar en el segundo punto, etcétera, lo que estamos viendo es que no vino por fuera del derecho, o en gran parte estaban ahí. Es decir, jurisconsultos, abogados, abogadas, que dijeron es que el derecho es mucho más allá de las leyes, debe integrarse. Entonces, por eso no se puede connotar como un tema nuevo, no lo es, no lo es. Carlonino tiene una frase muy particular en el 99, creo que estaba por los lados de Colombia, que decía, como decía también Bert Reuters, entre otros, el mismo Jorge Esquirol en Harvard, o Javier Esquirol, perdón, decía, es que la gran responsabilidad de la formación jurídica es del profesor. Si el profesor quiere dictar leyes, pues solo serán leyes, pero eso no es positivismo. El positivismo es cuando se integra lo científico con las ciencias y la aplicación, ¿de acuerdo? Entonces, quiero aclarar ese punto porque muchas veces decimos, no, es que eso es traído de la economía, eso es el imperialismo de otras áreas. No, eso ha sido el avance de la formación jurídica. Es que, reitero, no podemos dejar a Carneluti por fuera del debate. Carneluti nos dice muy claramente que el abogado requiere ser investigador. No se puede quedar solo como operador jurídico, entre otros que ya mencioné, sobre ese debate del positivismo o el pragmatismo, Durkheim, Hart o las dos. Al final, en varios textos se habla de que más que un debate entre Carl Smith y Kelsen o entre Durkheim y Hart, lo que hay es una empatía, una simpatía. Es una forma complementaria de ver la formación jurídica. Pero lo que hicimos en América Latina fue dividirlos. O sea, seguir creyendo que en ellos había una disputa. Y lo que sí es cierto es que no hay disputa. Lo que es cierto es que hay es complementariedad. Ya que se haya tomado un polo de una u otra versión, eso es una decisión unilateral por quien la tome, pero realmente lo que ha habido es una complementariedad. ¿De acuerdo? Entonces, y cuando hablamos de las fuentes materiales o reales desde ese componente científico de la ciencia, de las ciencias y del pragmatismo epistemológico del derecho, donde está la hermenéutica, la heurística, etcétera, pues es importante recordar que el derecho explica otras áreas. El derecho le da la guía a las otras áreas. Tomo como referencia lo que sucede en universidades colombianas, donde tenemos ofertas en Bogotá de 136 especializaciones en una misma universidad en Derecho, 32 maestrías en Derecho y entre 2 o 3 doctorados en Derecho. Si uno hace remembranza a los derechos materiales o reales, está todo lo que permite en su concepto, todo lo que permite la vida del ser humano en sociedad. Infraestructura, transporte, educación, vivienda, mmm, recreación, turismo, medio ambiente, minería. Imagínense en un mundo de todo lo que hacemos. Tecnología, informática, redes. Entonces es todo lo que hace posible la legalidad de la vida en la sociedad. A eso yo conceptuaría que es el feeling, el concepto, el meaning, o digámoslo así, lo que significa realmente las fuentes materiales, aquello que permite la legalidad de la vida en la sociedad.
pero en distintos ámbitos. ¿De acuerdo? Entonces, reitero, así como las ciencias básicas, llámese biología, matemática, y las ciencias exactas, matemática, física y la misma biología, hablan de que se puede llevar a procesos de laboratorio, observancia, experimentación, cuando nosotros llevamos el derecho a las fuentes materiales o reales, estamos llevando también al campo de la experimentación. Yo creo que, como dicen algunos autores, los muros de la ciencia se acabaron. Existen las ciencias. Ya no hay rivalidad. Lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar como científicos y pensar cómo le contribuimos al otro. No significa que dejemos de trabajar en nuestra área básica, no lo he dicho. Y creo que lo fui de alguna manera claro al decir ciencias, ciencias y análisis epistemológico. Entonces nos falta más esa transversalidad. Ahí termino el primer punto y solo dejo la pregunta para mi caso, para ustedes. ¿Seguimos o bajo estas circunstancias explicadas de el origen científico del derecho, de acuerdo? ¿Se podría pensar todavía o bajo qué elementos se podría negar que el derecho aún no es una ciencia? O si es ciencia, ¿qué elementos ha cumplido o no? ¿Cuál es su rigurosidad? O como dice la doctora Daniel y la doctora Caterine, ¿cuál es la tesis de la tesis? Entonces la tesis de la tesis es, ¿tiene aún sentido o bajo qué elementos tiene sentido que aún sigamos diciendo que el derecho no es una ciencia cuando tiene todos los criterios para cumplirlo? Ahí terminaría el primer punto. No sé, doctora Daniela, si hay una pregunta o continúo. Eh, Doctor Jair, las preguntas las hacemos al final. Perfecto, doctora Daniela. El segundo punto tiene que ver ahora sí con las fuentes disciplinares del derecho. Yo había hecho una presentación, obviamente, pero en el ánimo de la conferencia, y quiero ser más magistral o más aplicado, mejor dicho, más que magistral. ¿Por qué? Porque ha sido una preocupación de parte de este grupo profesoral que ahí está aquí o que hace parte de la red, de el derecho cómo trabaja con otras disciplinas y dónde nació eso. Nosotros en el Tecnológico de Antioquia, en la UPB Montería, en otras universidades del país, hemos dialogado sobre la importancia de reconocer realmente que el derecho tiene dentro de las fuentes disciplinares, tiene dos campos, al estilo Bourdieu. Un campo de contexto, de observación, donde entran todas las áreas sociales, ya las voy a comentar, o un campo experimental o racional, ¿de acuerdo? Pero que se complementa. Si vamos a averiguar cuáles son las de observación o las de contexto, están en orden alfabético. Antropología jurídica, está educación jurídica, está etnografía jurídica, está neuro, o los temas, pues, psicología jurídica, sociología, rules of law, políticas públicas con enfoque de derechos y sociología jurídica. Estamos hablando de 8 campos, 8 áreas en ese campo de las fuentes disciplinares de contexto o de observación. ¿Sí? 8. Repito, antropología, educación, etnografía, todo el tema neuro, psico, socio, políticas públicas, rules of law y demás. Y en el ala o en el área de experimentales o racionales, tratando de que sea en orden alfabético, análisis económico del derecho, biología jurídica, ciberderecho, y me detengo ahí un momentico. El ciberderecho tiene otras 4 áreas, que las tomo adentro o afuera, y estas son informática jurídica,
jurimetría, modelación y ciberdocumentación. Ya las voy a explicar. Y lógica jurídica. Entonces yo pudiera tomar la decisión. En las formales, repito, análisis económico del derecho, muy cercano al derecho, tal vez es la ciencia social hermana del derecho. Yo le recomendaría a la gente que cuando piense una doble carrera estando como economista o abogado, se miren de tú a tú. El abogado estudiando economía y el economista estudiando derecho. Repito, análisis económico del derecho, toda la escuela de Posner, de Korer, de Olin, de Ian McKay, de Aaron Director, de Ronald Harry Cox, etc. A biología jurídica, donde está mucho ese tema de la bioética, del bioderecho, que es distinto a la biojurídica, porque el bioderecho es lo que se dice en términos de ley, ¿de acuerdo? Sigo. Hablaba yo ahora del ciberderecho, que la vamos a explicar, reitero. El ciberderecho, volviendo al tema, tiene ciberdocumentación, todo el tema de la oficina jurídica, el tema de la informática, programación, el tema de la jurídica, medición y de la modelación jurídica, modelos jurídicos para tomar decisiones. Y finalmente está el tema de la lógica jurídica. Pero reitero, todas se complementan. Listo. Entonces, comencemos en materia. Cuando hablamos de las áreas de contexto o de observación, si ven rápidamente, estamos hablando de áreas hermanas, porque primero, la antropología que estudia al ser humano, a la forma como el ser humano vive o ha vivido, cómo se ha desarrollado en sus civilizaciones, es una ciencia que estudia el antes de lo que hoy llamamos modernidad o la posmodernidad, es decir, no se complica con esos conceptos, sino que se ubica cómo fue el origen del ser humano, no divino, sino dentro del concepto del humano, cómo armó grupos, cómo resolvía sus problemas, cómo fue su vida y cómo terminaba su vida, más allá de las visiones clásicas de cambios en la sociedad, que eso le corresponde a la sociología, ¿de acuerdo? Pero de ahí la antropología se apegó mucho al concepto evolutivo del señor Darwin, del señor Wallace, entonces, entre otros, que hablaban de que habían unas poblaciones más avanzadas que otro dentro de esos contextos, posiblemente. Se hablaban de razas, etnias y demás. No obstante, esa visión occidentalista fue cambiada, me adelanto un poquito, por la etnojurídica, que ya voy para allá. Entonces, la antropología jurídica lo que trata es cómo estos grupos, por fuera de los cambios de la modernidad a la posmodernidad, resolvían los problemas jurídicos o problemas entre ellos. Eso es lo primordial. Entendiendo como un concepto esa relación antrojurídico evolutivo. Mejores especies, mejores personas, mejores formas de, siempre tratando de que más allá de esos conceptos clásicos de modernidad, posmodernidad, lo que queríamos era cómo el hombre con los elementos básicos resolvía sus problemas. Pero la educación jurídica sí le puso un detente a la formación del derecho. Y es esa autoimplicación de decir, si cuando hablamos de sistemas jurídicos, common law, continental, mixto, etcétera, estábamos haciendo lo correcto cada uno. Entonces, escuela francesa, escuela alemana, escuela nórdica, escuela oriental, religiosa, musulmana, americana o anglosajona. No, ahí lo que tratamos, si bien se ha hecho así de alguna manera, lo que tratamos es qué debe resolver el derecho, a qué se debe dentro de su interior, dentro de su formación curricular, pedagógica, formativa, y obviamente se traslapan todas estas discusiones de las ciencias o no, ¿de acuerdo? En Colombia, la Universidad Nacional es tal vez la que más trabaja todo ese tema, de Bogotá, quiero corregir, la Universidad Nacional de Bogotá es la que más trabaja el tema de educación jurídica.
Pero ahí hay mucha tela que cortar por precisamente los muros que se han venido derribando dentro del concepto de formación, donde ya vemos estas áreas que he mencionado como parte del pénsul o la oferta curricular de la formación jurídica en Colombia y en otros países, claro está. Entonces me ubico como tercer punto en la etnojurídica. La etnojurídica ya no es una visión occidental, sino una visión muy propia de la visión de los países, casi que posmoderna, diría yo, o cómo fue la evolución de los que hoy son avanzados y cómo está la evolución de los que no se consideran occidentales puros o tienen una propia forma de entender su evolución. Digamos de una manera un poquito decolonial el asunto, con todos estos debates de la decolonización. Donde Esther Sánchez Botero en Colombia, en la Universidad Javeriana, ha sido pues la que más eso tiene mucho que ver con el pluralismo jurídico y ella ha trabajado mucho ese tema de cómo los grupos, los guetos forman sus propias culturas jurídicas. Eso es muy interesante, porque mientras que la antropología sigue como preservando lo estatuido, esas son las discusiones que hay alrededor de ella, en la etnografía no, en la etnografía o en lo jurídico lo que se trata precisamente es de mostrar lo que no era visible, lo que no era posible, ¿de acuerdo? Entonces, eso invita a tener un abogado de campo de estudios jurídicos, donde vaya culturas indígenas, afro, asiáticas, porque en todas partes hay pueblos autóctonos o endémicos, no solamente en América Latina o en América, en todas partes ha habido indígenas, ha habido tribus. Entonces, no nos podemos adjudicar como eso, como un elemento propiamente occidental, no, en todas partes se puede aplicar la etnografía, pero la antropología sí tiene ese componente de mucha occidentalización, es decir, la visión del hombre puro o la visión de la mujer pura, independiente a cómo evolucionó. ¿De acuerdo? Ahí entonces nos ubicamos, yo les hablaba ahorita de lo neuro, pero quiero hacer un traspiés ahí. Lo neuro más, el señor Freud, Sigmund Freud, nadie le copiaba esa visión del psicoanálisis, aunque hay otros autores, no solamente Freud, y fue muy criticado por la sociología materialista de Marx. Marx no entendía cómo podía uno sacar provecho del psique, de la psicología o la psiquiatría, bueno, todo este asunto, pero aún así, por eso no se desplegó mucho lo neuro fue adoptado más por los científicos, ahora me voy para allá, pero entonces se tomó como referencia la psicología. Y en la psicología, pues esa evolución del pensamiento humano la cogieron los sociólogos humanistas. Pero quiero aclarar algo que es importante. En ese debate de las ciencias, no es mío el debate. Nat Geo hizo un especial en estos días, en este año 2024, donde demostró que los primeros psicoanalistas, los primeros psicólogos, no eran de formación, sino que era ese debate que tuvo la medicina entre si las enfermedades eran del cuerpo o de la mente. Entonces, para que vamos aterrizando ese cuento también de que la psicología es de psicólogos, no, 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 no. Fue un área de la disciplina de la medicina que tomó como base esa fundamentación de que las enfermedades, que lo que le sucedía al cuerpo no era un hecho del cuerpo en sí, sino de la mente. ¡Pum! La psicología. Y esta psicología se metió también en lo jurídico, ¿no? De ahí la psique, la esquizofrenia, de ahí el tema de los abusadores, de los acosadores y todo eso que hoy discutimos, las ciencias médicas ya lo explicaba, pero no se denominaba psicología. Entonces, de ahí cuento de la psicología. Hoy lo tienen los psicólogos, pero por un tema más social que científico. Pero para el caso de la psicología jurídica, es entender las razones por las cuales se cometen delitos desde las psiques, desde la visión de esta persona. Pero vuelvo y digo, todas esas formaciones invitan al abogado, venga, venga que esto le compete a usted. Esto es de su área. Listo. Luego nos encontramos con la sociología. Quiero aclarar que Marx nunca explicó el derecho. Es más, para él el derecho era una consecuencia, no era un fin. ¿No? Y en eso tenemos que ser muy claros.
no se encuentran. Marx escribió, se dice que unos 33 libros, 34 libros conocidos. Bueno, los que ustedes con luchas de clases, el comunismo o el manifiesto comunista, en fin, pero el capital, la realidad es que Marx no veía el derecho como, como un fin en sí mismo, sino como una consecuencia de las acciones humanas. Entonces, una cosa muy interesante, ¿de acuerdo? Entonces, no fue fácil para la sociología meterse en ese cuento, pero de ahí sí nació las políticas públicas con enfoque de derechos, antes que humanos, con enfoque de derechos o derechos. Mauricio Beuchó de México, mi doctora Alejandra, le dice a ello políticas públicas para la justicia. Es como el concepto que más trabajan en México, en lo que yo le he leído a él. Él sigue mucho a Victoria Camps, sigue mucho a Hannah Arendt, pero él llega a considerar, entre otros, que para el caso le es más pertinente políticas públicas para la justicia. ¿Y qué es eso? Lo que los abogados y abogadas tradicionales ven como el activismo judicial. Lo que sí es cierto es que todas estas evoluciones ya le han dicho que no se trata de refrendar la ley, sino la constitución, y que la política pública es un instrumento también para la norma, para la ley, para que efectivamente la ley se cumpla o los preceptos de la constitución sean realmente palpables, ¿de acuerdo? Y no, no nos puede escapar la rules of law. La rule of law, lo que llamamos el imperio de la ley o el cumplimiento de la ley dentro del marco de las fuentes disciplinares, es una visión explicativa de la ley, no es la visión tradicional positivista, donde se decía que la ley no se explica, siempre, reitero, yo soy más de la idea de Nino, eso no podía ser positivismo, porque el positivismo es explicativo, y ya Harry Dworkin nos lo explicó, Smith y Carlos Kelsen nos lo explicó, es decir, ese debate no era, creo que nos equivocamos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con la rule of law? Pues resulta que, si no estoy mal, fue esta ONG, la World Justice Project en Houston, estos abogados pro bono en los Estados Unidos, revivieron ese debate de las escuelas del derecho. Entonces colocaron lo sociológico, donde está Holmes y Langell, Christopher Columbus Langell, el decano, está la escuela crítica del derecho, donde está Carl Llewellyn, está el realismo político de Witt o de Gude, ¿no? Donde está el pragmatismo jurídico. Entonces, lo que tenemos es, venga, es que el derecho hay que explicarlo. El derecho no se explica por sí mismo, ¿de acuerdo? Entonces, cogieron, a mi modo de ver, escucho discusiones, pero a mi modo de ver, lo que hizo fue esta escuela de la World Justice Project en Houston, fue coger esos 4 escuelas del derecho y decir, venga, es que esto tiene una explicación. El realismo, lo que sucede, el contexto, el pragmatismo, lo que se requiere para que eso salga adelante, la crítica jurídica, el derecho para qué se está usando, cuál es el propósito de esa norma. Y eso sí cumple para la sociedad. Entonces, lo que hablamos hoy de lo que define el marco de impacto normativo en Colombia, viene desde, si no estoy mal, está dentro de la ley, dentro de la pirámide en Colombia, es el decreto, el COMPES 3819, el marco de impacto normativo, donde cada norma se tiene que medir no solamente en derecho, sino económicamente, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso está ahí. Entonces, la World Justice Project lo que hace es de la Rules of Law explicar el alcance, la capacidad, la fuerza, la claridad de la ley. Y simplemente de eso se dice, si una ley no es clara hay que derogarla, si una ley no se entiende hay que quitarla, ¿no? Si la sociedad no comprende para qué aplicarla, elimínenla. Colombia, como otros países, México, Argentina, bueno, Argentina en eso es un poquito reacia, pero Brasil han venido haciendo cambios precisamente bajo ese marco de la World Justice Project y la Rules of Law. Es decir, la ley tiene que ser explicada. Una cosa es cumplir la ley, pero si esta tiene sentido, es real, aplicable y que la sociedad la entienda. Eso entre las fuentes disciplinares. Un campo de formación muy expedito, que llama, que convoca.
Lo extraño es que todavía nos cuesta entender que un abogado puede estar en las áreas de contexto o de observación. Puede estar ahí sin ningún problema, como en las fuentes materiales. Pero las fuentes materiales ya sería para otro ámbito. Me ubico en las fuentes racionales o experimentales y arranco de una vez con ellas. Análisis económico del derecho es una apuesta muy fuerte de los abogados anglosajones y economistas, porque algunos hicieron economía y derecho. Por ejemplo, Ronald Harry Cox, que duró hasta el 2008, él duró 104 años, 105 años. Está también Arthur Cecil Pigot, ingleses. Por el lado americano, Posner, Richard Posner, el señor, pues Milton Friedman, Aaron Director, abogado. Si no estoy mal, Aaron fue decano de la Universidad de Derecho de Yale, al igual que el amigo, si no estoy mal, Guido Galebresi, abogado, también fue decano de la Universidad de la Facultad de Derecho de Yale, o Yale, perdón. Y allá, integraron el análisis económico del derecho, que también tiene escuelas, ¿no? Entonces, se habla de la escuela de New Haven, que es la escuela de estos locos, pues de estos señores de Yale, o de Yale, perdón, eh, donde ellos dicen el derecho tiene que seguir siendo derecho y explicar las demás áreas, como en algún momento se dijo entre la discusión entre Holmes y Langer. Pero había la versión que decía que el derecho tenía que ser explicado por la economía, que era la visión de Posner, de Olin, bueno, Posner mejor, Posner y Cox, porque ya Ulen, Ian McKay y el señor que lo conocí, Bob Correr, yo tuve la fortuna de conocerlo en un evento en el cual yo fui ponente también en República Dominicana sobre análisis económico del derecho, hablaban del pragmatismo, ya no la discusión de quién explica a quién, sino el pragmatismo. Entonces, tenemos las escuelas, la de la Universidad de Yale, que habla de que el derecho no puede ser permeado, sino que explica también la visión de Posner y compañía, que dice que la economía explica el derecho. Uh, entonces, para Yale es Law and Economics, ¿cierto? En cambio, para Posner es Law and Economics Analysis, ¿no? Es una cosa muy particular. Y ahí sí, pero ya para Olin y Correr, para Thomas Olin y Correr, Bob Correr, es más pragmatismo, cómo trabajan juntas, de la pragmática. Hoy se habla de la escuela conductual. La escuela conductual salió de Richard Thaler y de un abogado que se llama Cass R. Soustein. Soustein es abogado de derecho administrativo, muy interesante también, un abogado que trabaja teoría de complejidad a la perfección y es muy cercano a estos debates. Él tiene textos como Los costos del derecho, vuelvo y reitero, el nudges o el nudo que dio origen al premio Nobel de Toller, ahí está Sostein como coautor. Entonces, es un trabajo permanente el análisis económico del derecho. La escuela conductista lo que hace es mirar cómo se comporta la gente y a partir de ahí crear norma o qué es lo que pide la gente, ¿de acuerdo? Entre otras. Listo. No se trata del imperio de la economía. Ha sido una constante el trabajo conjunto entre el derecho y la economía. En Colombia se le llama derecho y economía, que es distinto a derecho económico. Derecho económico es lo que explica el derecho para el comportamiento económico. En tanto, derecho y economía es el trabajo conjunto entre las dos. ¿De acuerdo? Donde está Clara López, donde está muchos, está el doctor Márquez en la Javeriana, entre otros. Paso a la biología jurídica. Reitero, eso no nació en la ética, no nació en la filosofía, nació entre el debate del derecho y la medicina por las prácticas de Nuremberg, el tema de uso de los seres humanos para prácticas no humanas, con el tema
de la desaparición de los judíos, los negros judíos, los alemanes también de otras razas que fueron sacrificados en medio del conflicto de la Segunda Guerra. Entonces se hablaba del Homo sacer. El Homo sacer, como dice Thomas Lenke, en un libro muy interesante sobre biopolítica, es cuando un ser humano le quita la calidad humana a otro y lo vuelve animal o lo vuelve cosa. Entonces el Homo sacer fue lo que se aplicó desafortunadamente contra distintas razas, no solamente la judía, en el Holocausto. Y paradójicamente de ahí nacieron medicinas, una cantidad de agentes químicos, moléculas, etcétera, precursores químicos que hoy supuestamente le favorecen a la humanidad, pero es ese trato de cómo el ser humano pierde la calidad frente a otro, amparado en lo que Hannah Arendt llamaba la aporia. Es una cosa muy interesante que nos enseñó eh, eh, Manuel Alcántara en la Universidad de Salamanca, doctora Daniela, si lo recuerda, doctora Alejandra, sobre ese concepto de la aporia, de cómo era posible que unos derechos sirvieran para atacar a otras personas. Y en un momento muy particular que era el debate también sobre también decir, las luchas civiles en los Estados Unidos, en China y en otros países, de cómo las mismas leyes se utilizaban para aporrear a otros seres humanos o afectar a otros seres humanos. Es un debate muy claro hasta conceptual. Entonces, lo biojurídico nace de la medicina y el derecho. Ni siquiera es un problema de la ética en situ, sino es un problema de la humanidad frente a la humanidad, el ser humano. ¿Listo? No es lo mismo biojurídica, bioderecho. Bioderecho es qué dice la ley hoy frente a la manipulación de óvulos, cambio de sexo, etcétera. La biojurídica es se puede o no se puede, científicamente hablando. Pero para ser científicamente hablando también tiene que ser legal. O sea, lo científico hay que legalizarlo. ¿Listo? Hay ejemplos. Hay personas que toman la decisión de embarazarse en otros países porque en su país no es permitida, por ejemplo, la manipulación de espermas o de óvulos. Ahí entra ese debate entre lo biojurídico y el bioderecho. ¿De acuerdo? Sigo con el tema del ciberderecho rápidamente. El ciberderecho entonces compone el tema de la ciberdocumentación, donde esto es la organización de la oficina, carpetas, lo que alguna vez decíamos es informática jurídica, pero ojalá fuera informática, era simplemente cómo se organizan carpetas, expedientes, folios desde la cibernesis. Ahora, ahí está Lee Lovinger, Lee Lovinger en los Estados Unidos, pero también hay otros autores en Europa que hablaban precisamente del ciberderecho. Eso no es solamente Lee Lovinger, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente era cómo organizar todo ese cuento de la informática de Shannon, del señor Claude Ewald Shannon y el señor Wagner Bieber, los padres de la informática, de cómo mejorar los medios de comunicación en el derecho. Un poquito cercano a la complejidad con las teorías de la información, ¿de acuerdo? ¿Cómo se maneja la información en el derecho? ¿Cómo codificar? ¿Cómo organizar artículos? Todos esos elementos es ese tema de la ciberdocumentación. ¿De acuerdo? Luego está la informática jurídica. Cuando yo organizo, ahora cómo lo utilizo. ¿De acuerdo? Más importante el código, la norma, la ley, el decreto, el acuerdo, la resolución, el bloque constitucional. ¿Cómo? ¿A cuál? ¿A cuál? ¿Cómo le doy jerarquía a eso? Como cuando uno juega Armotodo o Lego. Organizo las piezas y luego escalono cuál es más importante que otra para poder tener claridad de qué tengo. La informática jurídica es simplemente ya sacarle en la ciber clasifico, o pues en la ciber clasifico, y en la informática categorizo qué es más importante que. La clasificación no implica necesariamente categorías, ¿no? El 1, 2, 3, 4, 5, 10, pero yo puedo decir que el 1 es más importante que el 10, informática jurídica, ¿de acuerdo? Entonces, luego de esas dos,
aparece la jurimetría. ¿A cuál de ellas la utilizo más? ¿Y por qué razones? ¿Qué variables, qué índices, qué indicadores, qué parámetros, qué normas, qué hay para sacarle el máximo provecho? En un orden: metadatos, objetivos de desarrollo sostenible; metadatos, enfoque basado en derechos humanos; metadatos, enfoque de migraciones de la OMI; metadatos, es decir, qué dice el mundo, una visión kantiana del derecho; qué índices hay, es decir, qué debe cumplirse en términos de la ley; qué indicadores hay para valorar esos índices: criminalidad, eh, robos, hurtos, delitos. ¿Listo? Parámetros es cuál es el alcance en el corto, mediano, largo plazo. Hay variables que no alcanzan a ser de mediano plazo. Hay que comer hoy, hay que vivir hoy, no sabemos en un año, pero hay variables que pueden esperar, el estudio, etcétera. Y ya las variables es finalmente si lo que yo construí en esa clasificación, en ese orden, Ciberinfo, es significativo o no. Pero no me puedo quedar ahí. Yo organizo llamémoslo así, una ecuación explicativa en esa jurimetría, pero yo tengo que ir a la modelación, tengo que correr esos programas. Y ahí es donde nace el Legal Tech, el Law Tech o el Regular Tech. Me enorgullece mucho seguir a Richard Susskind, a Richard Moorhead, a Richard Trummons. Yo le llamo los Richards porque son los tres abogados que vienen trabajando en Inglaterra muy fuertemente esa visión de la legal, law y regular tech o regular tech. Hay debates entre ellos si law es el cambio al sistema jurídico o legal tech es más bien una transformación tecnológica al derecho, o regular es la aplicación informática de distintos campos en el derecho. Está por descubrir. Lo que sí es cierto es que Richard Susskind insiste en que el derecho debe evolucionar hacia las tecnologías. Es indefectible. Sí lo ha hecho, porque cuando nació LexisNexis en los Estados Unidos, o herramientas informáticas, nació en el derecho. El escribano no es nuevo. O sea, eso ya venía. Una cosa es que no lo hagamos regular, permanente, pero ya venía. ¿De acuerdo? Entonces la modelación lo que me invita es comprar programas que me permitan a mí entender de una mejor manera qué está pasando con el caso, con el proceso, con mi oficina, con la decisión del juez. Richard Posner decía algo muy particular en su libro. Él tiene un libro que me encanta, que es The Object Think. Espero haber sido correcto, doctora Daniela, en el idioma, doctora Alejandra. En The Object Think, él dice, ¿qué piensan los jueces? ¿No? Y ahí dice que para uno entender un caso, debe entender primero al juez. Es una cosa que, mira, pero que valiente gracia, no, eso hace muchos años que él dijo eso. Eso tiene todo el sentido. Usted antes de someterse a los veripuetos o cuentos o el contexto del caso, analice primero al juez. Ese juzgado, los casos de ese juzgado, revíselo y póngalo como en parámetro de su caso, a ver qué puede pasar. Eso es modelación jurídica, que deberíamos estarlo haciendo, ¿no? Por eso es tan importante la lógica jurídica. La lógica jurídica es lógica matemática, es decir, sí es cierto y se comprueba, y lo hemos comprobado en el proyecto Fundamentación Matemática y Estadística de las Fuentes Disciplinares del Derecho, que el derecho siempre ha utilizado la matemática, porque la lógica es una lógica racional, inductiva, conductiva, de contexto y las distintas formas de la lógica. Pero la lógica es un área de la matemática. Entonces, como la estadística. Entonces, no puede seguir siendo un secreto o un grito a voces o callado, como le quieran ustedes figurativamente representar. El derecho sí tiene formación básica en matemática, a través de la lógica. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. O sea,
seguir con ese cliché, justificando que el derecho se estudia porque no se quiere ver matemática, creo que le hacemos un daño a la formación y le hemos hecho un daño muy grave a la formación. Porque en la formación jurídica, así como se ven las bases o principios de formación, se ve permanentemente lógica. Por lo tanto, se ve análisis matemático. Que no se exprese, que no se desarrolle. Pero hay universidades cercanas a la UPB Montería, como la misma UPB Montería, entre otras, y en Colombia, en América Latina, que tienen en sus bases de formación la matemática. No esa matemática irrecuperable, irracional, porque también hay matemática no racional, como llaman ellos, sino matemática para abogados, para que comprendan cómo los casos se desenvuelven desde los números. Con eso termino las fuentes disciplinares del derecho, no diciendo más que cuando se complementan, lo que hay es un mundo de trabajo enorme. Estamos hablando de 8 y 8, 16 fuentes disciplinares que de manera concreta alimentan a las fuentes reales del derecho. No se puede explicar las fuentes materiales del derecho o reales sin las fuentes disciplinares. Y quiero aclarar que las fuentes disciplinares dialogan también con las formales a darle elementos de juicio y más aún con los criterios auxiliares a darle elementos explicativos de lo que sucede en distintos casos. Con eso quiero señalar que si hay una ciencia hoy que está reclamando volver a su integridad completa o integralidad, es la formación jurídica, que tiene todo por hacer. Y la mejor forma de entenderla hoy es a través de las fuentes disciplinares del derecho, que lo que hacen más o menos es extender aún más todo lo que pueda hacer un jurisconsulto o una jurisconsulta independiente al sistema jurídico a través del cual fue formado como estudiante o profesional. Muchas gracias. Espero preguntas, inquietudes alrededor del tema. Muchísimas gracias a usted, doctor Jair. Le agradecemos su tiempo. Por cuestiones de tiempo vamos a hacer un par de preguntas y le agradezco que sean muy cortas sus respuestas. Perfecto. Más que todo centradas en lo que es la enseñanza de estas fuentes disciplinarias del derecho. ¿Cómo podríamos integrar estas fuentes disciplinarias dentro de los currículos o dentro de los programas académicos de los programas? Es decir, ¿deberíamos darlos dentro de los cursos básicos que ya tenemos o como un curso independiente o debería ser una formación transversal? ¿Y qué le implica esto al profesor, por ejemplo? Pues excelente pregunta. Ya ha habido cambios, ya varios programas en América Latina ya insertaron, inclusive de una manera muy propositiva, ciberderecho, psicología, sociología. No, la respuesta está en el mismo derecho. Por fuera no hay respuestas, porque ha sido natural para la formación. Entonces, yo lo que pediría, y para ser concreto, es involucrar más. Pediría más una biología jurídica por todos estos temas de la vida en el planeta, la vida en la Tierra. Sugeriría una geografía jurídica, que de pronto me faltó la geografía jurídica, ahora estaba haciendo memoria. Es fundamental y en eso México nos lleva mucha distancia porque ellos han sido digámoslo así, han orientado todo ese tema de los ejidos, de los vacantes, todo lo que es el tema de bienes y obligaciones, en eso México es muy fuerte, o las tipologías de los bienes. Entonces, no, yo al contrario, mi doctora Daniela, felicito que muchas universidades en América han venido haciendo esfuerzos. Espero que haya más esfuerzos, mejor dicho, quisiera ver las 16 asignaturas desde las fuentes disciplinares. Así lo digo con toda tranquilidad. ¿Por qué? Porque el derecho se lo merece y no es un tema nuevo para la formación. Siempre han estado ahí. Y es más, los que han más aupado o insistido en que estén ahí son los mismos abogados. En esa misma línea de la formación, porque hay que centrarnos y usted nos está recordando unos procesos de formación y unas fuentes disciplinarias que hemos tenido un poco olvidadas dentro de la formación tradicional del abogado. Esto nos implica también
que el momento de evaluar al abogado, al estudiante de derecho, al jurisconsulto que ya va a entrar a ejercer su carrera profesional, la universidad debe modificar la forma en la que evalúa al estudiante y debe modificarse la forma en la que el mercado laboral ve al abogado? Excelente pregunta también, creo que estamos totalmente sintonizados. Alguna vez alguien me decía en una universidad pública en el oriente de este país que el derecho no tenía por qué cambiar. Si hay una carrera que ha cambiado es el derecho. Por encima de todas las sociales, el derecho. Tanta crítica que se le ha hecho y ha sido la mejor alumna de las ciencias sociales y la formación jurídica, porque ha hecho unos cambios extraordinarios. No obstante, independiente de la forma si seguimos dictando o no, el derecho ha cambiado. No podemos culpar, y eso reitero, lo decía Nino y lo decía Esquirol, o lo dice Esquirol que todavía está vivo, y lo dice Bert Reuters y el señor Bruce Ackerman. Bruce Ackerman, nunca se me olvida, dice, una cosa es la formación en derecho, otra cosa lo que dicta el profesor. Pero si el profesor solo dicta leyes, no es formación jurídica. En eso queda uno, y resulta que Bert Reuters coincide con él. Y resulta que Esquirol coincide con él. Nino coincide con ellos. Entonces, aquí lo que tenemos es, hoy tenemos que hablar de mercado laboral. Otro proyecto que generosamente la doctora Daniela, la doctora que nos acompañaron en algunas actividades allí. El mercado laboral está expedito, está amplio a partir de las disciplinares y las materiales. Y también debería ser una materia, gracias doctora Daniela, debería ser una materia en la formación del pensum. Es decir, aunque sea dos asignaturas que hablen del mercado laboral, y lo quiero especificar. Una dentro de lo social, llámese clínicas, consultorios, pro bono, y otra dentro de lo empresarial, bufetes, firmas, colegios de abogados. Ya es hora de volverle a dar regresarle el prestigio que siempre ha tenido la formación jurídica como ciencia. Y lo reclamó Carneluti en un libro del 39, no se nos puede olvidar, o del 34, que lo mencioné al principio, como era la formación en métodos de investigación social en el derecho o jurídica. O sea, antes me encanta su propuesta, no solamente integrar las áreas disciplinares, las fuentes disciplinares, sino integrar dos materias que hablen del mercado laboral dentro de lo social y dentro de lo productivo y público, para que el abogado entienda la importancia de su diversidad en el mundo del derecho real y la actividad humana, para hacer de la actividad humana un hecho legal. Bueno, doctor Jair, muchísimas gracias. Por cuestión de tiempo no podemos seguir haciendo preguntas y continuar la conversación. Para nosotros fue un placer que usted nos pudiera acompañar aquí en el seminario permanente de la Red Iberoamericana de Investigación en Derecho y Disciplinas Sociales. La red está abierta a usted y a todas sus inquietudes y proyectos y para lo que podamos funcionar, para lo que podamos trabajar de manera conjunta. Al público le agradecemos por estar presente y escuchar esta conferencia el día de hoy.